Cuando hablamos de la Nueva España, generalmente se habla del legado del conquistador Hernán Cortés, de sus exploraciones en un territorio totalmente desconocido, o de la conspiración llevada a cabo por Miguel Hidalgo y su guerra de independencia. Y olvidamos siempre lo que hay en medio de estos dos grandes acontecimientos, algo conocido como el periodo colonial, periodo novohispano. Hoy vamos a hablar sobre uno de los virreyes más impopulares, corruptos y altaneros que hubo durante el periodo colonial mexicano. Así que el día de hoy les vamos a presentar a Juan Francisco Jacinto de la Cerda de la Lama y de la Cueva Leiva Arteaga y Gamboa, más conocido como Juan Francisco de Leiva y de la Cerda. Pero, ¿quién fue este sujeto? Pues bien, Juan Francisco de Leiva y de la Cerda, para resumir su extenso nombre, fue marqués de Leiva y conde de Baños. Nació el 2 de febrero de 1604 en Alcalá de Henares, en España. Fue el primer hijo del matrimonio entre el marqués de Ladrada, Gonzalo de la Cerda y de Lama, y de Catalina de Arteaga, Leiva y Gamboa, siendo desde el nacimiento alguien de origen noble y muy bien acomodado dentro de la sociedad castellana. Pero, ¿qué significaba ser un conde de Baños? El conde de Baños es un título nobiliario de origen español, creado por el rey Carlos IV de España en 1621, en honor a Sancho Martínez de Leiva, quien fue un militar español y abuelo de Juan Francisco. Por lo mismo, Juan Francisco fue caballero de la Orden de Santiago, lo que le hizo luchar contra rebeldes catalanes en 1626, siendo uno de los mejores elementos dentro de dicha orden. Juan contrajo matrimonio con Mariana Isabel de Leiva y Mendoza, quien era su prima segunda. Esta actividad era completamente común dentro de la época. Se casaron en la parroquia de San Sebastián de Madrid, el 20 de febrero de 1632. Fue nombrado virrey de la Nueva España el 26 de febrero de 1660, con la misión primordial de velar por los intereses económicos de la corona española, la cual estaba atravesando momentos económicos muy graves. Este cargo le fue otorgado principalmente por la cercanía que tenía con el rey Felipe IV, y fue nombrado virrey aunque no tenía un gran reconocimiento dentro de la corte española. Una vez llegado a la Ciudad de México en septiembre de 1660, comenzaron sus prácticas corruptas e irregulares dentro del panorama político y económico novohispano. Su periodo de gobierno se caracterizó por un gran aumento en los cobros de impuestos, donde era constante ver a su esposa con nuevos vestidos, joyas y demás artículos de lujo, mientras que los ingresos del virreinato seguían estando por los suelos, y a su vez los tributos y restricciones hacia la población seguían en aumento. No fue extraño que durante su periodo de virrey surgieran una gran cantidad de denuncias en su contra. Un ejemplo muy sonado en la época fue la denuncia dada por el obispo de Puebla, Diego Osorio de Escobar y Llamas, que en diciembre de 1662 escribió una larga carta al Consejo de Indias en España. Esta carta acusaba al virrey, con el rey, sobre las extorsiones y castigos extremos a los indios de la zona de Tehuantepec, quienes se habían levantado en contra del corregidor en dicha región. El obispo acusó al virrey que en lugar de servir como oidor y justiciero, favoreció única y exclusivamente a quienes le brindaban algún favor hacia el virrey, ignorando completamente las demandas de los indios de la zona. El virrey seguía siendo constantemente denunciado por clérigos y ciudadanos por sus actitudes de nepotismo y corrupción. Si bien varias cartas fueron enviadas al Consejo de Indias en España, muchas veces no eran leídas pues su yerno Cristóbal Portocarrero le cubría la espalda para evitar que las leyeran, mientras que todas las cartas que sí se llegaron a leer, su yerno se encargaba de justificar las acciones del virrey. El virrey y su esposa no eran aceptados por la ciudadanía novohispana,
ni por los indios ni clérigos, sino solamente por uno que otro funcionario que se veía altamente beneficiado por los actos de corrupción que el virrey ejercía. La percepción de la sociedad hacia el virrey no solo involucraba a él, sino también a su esposa y sobre todo a sus hijos, en especial a uno de ellos, cuyos actos fue la gota que derramó el vaso. Sí, en el año de 1664, don Pedro de Leiva y de la Cerda, el hijo del conde de Baños, comenzó a hablar mal de los habitantes de la Nueva España, por lo que el conde de Santiago de Calimaya, que lo estaba escuchando, procedió a refutar las aseveraciones del hijo del virrey. La discusión no llevó a ningún lugar y todo quedó en meras palabras. Pero la noche siguiente, don Pedro, acompañado de dos amigos suyos, fue hasta la casa del conde de Calimaya con la intención de asesinarlo. Tocó la puerta y a la primera persona que le recibió le dio un disparo y se echó a correr. Esa persona era el sirviente del conde de Santiago de Calimaya, el cual murió al instante de recibir el disparo. Al día siguiente, el conde de Santiago de Calimaya hizo del conocimiento de todos lo que había pasado la noche anterior y fue a confrontar a don Pedro, quien no dio la cara en ningún momento, sí señor. A este punto, el virrey junto con su familia eran altamente despreciados por toda la sociedad novohispana, a tal grado que un domingo, tras salir de misa, fueron apedreados por toda la ciudadanía novohispana, y tras culminar su periodo como virrey fue enjuiciado y se le adjudicaron 168 cargos por todas las acciones cometidas durante su administración. Sin embargo, fue absuelto de la mayoría de ellas, debido a falta de pruebas, y de las restantes, el virrey se justificó su actuar al decir que era perseguido por el obispado de Puebla y de otros enemigos políticos. Tras su juicio y salir libre, se dirigió a España junto con su esposa, la cual murió poco tiempo después. Tras esto, el virrey ingresó al monasterio de San Pedro extramuros de la villa de Pastrana, en Guadalajara, España, donde tomó los hábitos dentro de la orden de los carmelitas, y usando el nombre de Fray Juan de San José, dio misa el resto de su vida, que llegó a su fin el 27 de marzo de 1678. Aquí pudimos ver a un personaje que llegó tan alto como para ocupar el cargo de virrey de la Nueva España, pero sus malas decisiones y su mal juicio provocaron que lo retiraran del cargo, por no mencionar que sus hijos tenían todo el perfil de un junior moderno. Al final de su vida, quizá intentó buscar la paz y remediar de alguna forma todo lo que hizo durante sus años de vida. Un claro ejemplo de cómo era la vida política en la Nueva España, y una prueba de que la corrupción ha estado aquí incluso desde antes de la formación de cualquier partido político, antes de cualquier doctrina económica, y definitivamente es el vestigio de un mal que ha estado aquí desde mucho antes de la fundación del Estado mexicano. Espero que podamos remediar esto algún día. Y bien, ¿qué opinas de este virrey de la Nueva España? ¿Conocías la historia y los actos de este virrey? No olvides seguir siendo un curioso de la historia. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Odio la tecnología!